nuestro director de comunicaciones, el doctor Diego Villabona, para que comencemos con esas intervenciones de cada uno de los ponentes del día de hoy. Muchas gracias. A usted, profesora Ayana, muchas gracias por esa introducción, esa ilustración que nos ha dado para dar inicio también a las exposiciones. Precisamente iniciaremos con la intervención de Pablo Antonio Porras Chacón, quien expondrá sobre otra mirada al patrimonio desde la Ruta Libertadora en bicicleta. Pablo Antonio es diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista en gerencia en diseño de la misma institución. Es investigador experto en recorridos históricos a través de la bicicleta, trotamundos y aventurero. Es autor además del libro La Ruta Libertadora en bicicleta, 200 años de olvido. Damos la palabra a Pablo Antonio. Muy buenos días para todos y gracias por la invitación a este evento. Quisiera empezar diciéndoles que yo no soy un experto en patrimonio, pero a través de los viajes que realizo, que son siempre lentos, a pie, en bicicleta, en kayak, siempre tenemos interacción con la gente. Y la gente del camino es la que nos hace manifiesto sus intereses, sus preguntas, sus inquietudes acerca de su vida, de su entorno y de su comunidad. Y eso es lo que siempre he tratado de plasmar a través de mi blog personal, que se llama pabloporras.com. Y en ese blog pues hago un análisis de lo que pasa. Entonces, para esta situación en especial, pues la profesora Angélica me invitó a hablar sobre La Ruta Libertadora en bicicleta, un libro que se hizo el año pasado con motivo de los 200 años del bicentenario de la batalla del 7 de agosto. Entonces, dentro de la ruta encontramos muchas posibilidades de análisis. Mis compañeros de viaje fueron Nelson Cárdenas, un fotógrafo, su señora María Joana Cadavid, un antropólogo. Si nos ponemos a mirar la ruta, hay una serie de poblados que en nuestro background no está: Betoye, Chire, Pore, Nunchía, Beteitiva. Son unos pueblos que uno dice, pues, ¿como a qué voy a ir por allá? Pero estos estaban dentro de la Ruta Libertadora, que partía de una topografía de 200 metros sobre el nivel del mar a 3.600, que era el paso de Peña Negra en el Parque Natural de Pismo. Entonces, esas diferencias de altura pues nos compromete a ver que vamos a encontrar gente de diferentes rasgos culturales, razas, comidas, alimentación. O sea, tenemos muchas posibilidades de conocer con todas estas personas. Wilson, algo pasó con la presentación, no sé, quedó detenida. Entonces, cuando uno llega al territorio, pues lo primero que debe hacer es esto: empezar a conocer las costumbres y rasgos de su gente. Infortunadamente, Arauca es una situación compleja por la situación de país fronterizo, como lo sabemos, y la situación con Venezuela, pero allí hay un hombre muy valioso que tiene un patrimonio documental muy grande, que es este señor, el profesor Alberto Sabogal. Él es el hombre que ha recorrido 4 veces a pie la ruta desde Arauca hasta Bogotá, haciendo la Ruta Libertadora. Tiene un periódico que se llama el Periódico Bicentenario y en él ha plasmado durante todo el tiempo todos los pormenores de la ruta. Entonces es una persona muy valiosa en ese sector, patrimonio documental. Arauca tiene una situación de seguridad diferente a la que nosotros conocemos en el interior del país. Entonces, partimos de eso. Aquí vivimos una realidad, allá vivimos otra. En Arauca las condiciones de transporte, de vida bajo las inclemencias del tiempo, hacen que se presente un intenso verano, un intenso invierno. Esto cambia todas las costumbres a las que nosotros conocemos. Cerca de Arauca está un pueblo que se llama Betoyes, que a uno le dicen José Inocencio Chincay y uno no tiene ni idea qué es, y era un indígena Guaíbo Betoy. Estos son los descendientes de esa etnia indígena, las cuales por disposiciones gubernamentales las tenemos replegadas en unos resguardos indígenas. Ellos han perdido sus costumbres.
Están allá en este momento en unas escuelas donde se les da una especie de etnoeducación. Y se está tratando de que la cultura occidental no los permee tanto, pero tienen que adaptarse. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos los colonos, como nuestro amigo Francisco Charte, como se le conoce, que llegan al llano, que van, cortan madera, colonizan y tienen una serie de costumbres que dejan de un lado lo que ha pasado con los indígenas. Entonces tenemos primero que todo esa pugna. Si estaban primero los indígenas, luego los colonos, ¿y quién puede ser verdaderamente el dueño del territorio? El dueño del territorio se hace con una documentación que a ellos les cuesta o les toca ir hasta Villavicencio para decir, mire, esta tierra yo he estado apropiada en ella durante 20 años, me pertenece, quiero legalizarla. Se puede hacer legalmente, pero entonces nos viene el conflicto. ¿Qué pasa con los indígenas que estaban antes en ese territorio? Entonces, esas son de las series de las cosas que voy a poner en el camino. En el caso del patrimonio de esculturas y todo esto, como diseñador industrial, yo veo una visión muy importante que es como la de la niña que está montada sobre el caballo. Debemos tener la posibilidad de que las personas puedan interactuar con el patrimonio. Si no es así o si no se puede hacer de esa manera, quedan elementos de no tocar. El patrimonio se genera, en este caso, como en otras cosas, la oficina de TAME generó un disco especial para las labores del Bicentenario que fue llevado a Bogotá con música llanera, música folclórica. Entonces, hay diferentes pasiones y versiones de lo que se puede hacer como patrimonio. A nosotros por el camino alguien nos dijo, mire, tienen que irse hasta un pueblo que se llama Chire, tienen que tomar una desviación. Llegamos y encontramos solamente un obelisco en donde hay una placa tallada en bajorrelieve que dice por aquí pasó el Libertador. Pero al hacer la pregunta a la comunidad, oiga, ¿pero qué se necesita o qué es lo que quieren ustedes como patrimonio? Nos dicen, no, mire, nosotros lo que queremos es carreteras, queremos hospitales, necesitamos un mercado comunal porque nos toca ir a hacer mercado hasta Paz de Ariporo, es muy lejos. Entonces, esa es esa situación. Paz de Ariporo, como ustedes lo saben, fue un pueblo que salió después de la violencia de los 50, pero aquí nosotros, por ayuda de la comunidad, nos dijimos, mire, vayan hasta donde fue originado el pueblo. Fuimos a buscar esos vestigios, sus pozos, las construcciones, pero desafortunadamente ya a nadie le interesa eso. Uno, por la condición de territorio. Dos, por lo costoso que es venir aquí a hacer las investigaciones arqueológicas y antropológicas de todo lo que fue el origen de este poblado. Entonces, desde aquí ya empezamos a ver una situación de olvido nacional. Si nosotros seguimos por esa vía marginal de la selva, llegamos a un pueblo magnífico que no tenía, lo que digo, no tenía ni idea en mi mente que existía, que se llama Pore, con unos vestigios arquitectónicos, arqueológicos importantísimos, que se han tratado de preservar de una manera posible dentro de las adjudicaciones presupuestales municipales y de Bogotá. Entonces, es una sorpresa absoluta usted llegar acá y empezar a ver unos vestigios en donde se ve que con el paso del tiempo han sido adecuados, pero esas adecuaciones hacen parte de esa historia. O sea, el ver estos ladrillos insertos de donde está la piedra hace ver que fueron arreglados en algún momento de su pasado. Pero eso también para mí hace parte del patrimonio. Puede que para un arquitecto o arqueólogo diga, oiga, esto está mal hecho, pero si nos pasamos a ver a lo que significa la arqueología en Perú, que son ruinas construidas sobre ruinas y construidas sobre ruinas, pero queda un vestigio, pues nosotros yo creo que también podríamos empezar a hacer aquí lo mismo con parte de este patrimonio. O sea, desafortunadamente lo que dice la mayoría de la gente, como esto ya fue declarado patrimonio, es intocable, no se puede intervenir, hay que esperar a que Bogotá den los parámetros para hacer cualquier tipo de adecuación, preservación, modificación y en el peor de los casos sustentación, que es lo que pasa con muchos de los edificios que generalmente no están construidos con una posibilidad sísmica. Entonces, cuando llegan los temblores de que pasan de cierto grado, como hablaba esta mañana con uno de los ponentes,
pues se van a caer. Entonces, dentro de estos poblados encontramos personas que manejan pequeños museos. Son museos dedicados a preservar esa cultura, en donde hay libros, usted llega, se registra, le mandan correos para generar inquietudes, dan toda la explicación de cómo fue el paso de la zona, con los militares, con sus fechas de batalla. Entonces, esa riqueza cultural es muy, pero muy importante. Y yo como diseñador también le apunto a ver elementos, como en este caso una pequeña silla para ordeño hecha con huesos de animales. Entonces, toda esta serie de elementos es lo que hace rico esa parte de los viajes, pero que se deben hacer lento para poder estar intercambiando con la gente. Este señor del caballo que ven ahí es Javier Ovejero, es uno de los residentes de un pueblo llamado Tablón de Támara, quien decidió acompañarnos y hacernos el paso de la ruta original. Entonces son de los señores que pasan, entran en las fincas, se toman su guarapo, buscan a otros señores para que los ayude, y entre todos ellos se hace esa comunicación, ese viaje a través del río, de los pasos, para llegar a cada uno de los siguientes pueblos. Llegamos a otro pueblo que se llama Nunchía, y empezamos a ver esas casas coloniales de antes, de gran patio central, grandes habitaciones, construidas en tapia pisada, pues sencillamente espectaculares. Pero desafortunadamente no todas las personas tienen los recursos para hacer la preservación de este tipo de construcciones. Generalmente son de particulares que saben cuánto cuesta una restauración, y ni siquiera a veces una restauración, sencillamente una reconstrucción, cuando empiezan a meterle otro tipo de materiales. E inexorablemente, pues este tipo de hermosas casas y hermosas construcciones que tienen años y años hechas en tapia pisada de las diferentes maneras de construcción, pues tienden a llegar al piso. Algunas de ellas, como en esta, se les cae la lechada que tenía para cubrirla. Entonces, poco a poco, pues empiezan a deteriorar y empiezan a caer. Entonces, esto es algo que lo que generalmente a uno le da un poco de tristeza, y cuando llega uno a los pueblos, generalmente lo único que encuentra uno son estos dos medallones, una placa en alto relieve en bronce en donde dice están en el pueblo X, han llegado aquí, por aquí pasaron las tropas, se hicieron estos elementos, pasó esta situación, y la gente dice, mire, nosotros no queremos más monumentos. La gente en estos pequeños poblados nos comunica es eso. O sea, que nosotros lo que queremos es que vengan, nos visiten, que haya una situación de seguridad nacional importante para que puedan venir y conocer nuestras costumbres. Entonces, lo poco que ellos tienen, o con lo que pueden ofrecer una posibilidad para el turista, lo tratan de preservar. Entonces, en el caso de Nunchía está la piedra de Bolívar. Entonces, es una pequeña oda a esa piedra que ven en la foto. Entonces, es una piedra en la cual se sentó Bolívar con sus generales a planear el ascenso hacia Boyacá. Entonces, humildemente, con los recursos que les asignan, pues tratan de hacer esta pequeña preservación, llamémoslo así, de lo que es este monumento, es esta piedra. Entonces, cuando ya empezamos a salir del territorio, entonces salimos de Casanare y entramos a Boyacá, nos encontramos con el primer poblado que se llama Morcote. Esto que ven ustedes es el parque principal de Morcote, un árbol y 2 bancas. Entonces, así de apartado está este pueblo. Pero ellos, dentro de su historia, tienen esta iglesia. Es una iglesia que está de los años 1700, la cual fue declarada Patrimonio Histórico de la Nación. Entonces, al ser declarada Patrimonio Histórico de la Nación, significa que nadie la puede intervenir, nadie le puede hacer adecuaciones, y no se puede hacer nada con ella hasta que desde Bogotá se digan las cosas. Entonces, todos creemos, o por lo menos yo creía, que cuando se declara algo un monumento nacional es fabuloso, pero resulta que para ellos no, porque a ellos les tocó sencillamente esperar a que la iglesia se cayera. El año pasado se cayó la iglesia como en octubre. Entonces ya de lo que está aquí, el techo se cayó, y es algo que pues verdaderamente da tristeza. Entonces es lo que yo a veces digo, esas dualidades de la gente. Mire, si esto no fuera
hubiera sido declarado patrimonio, le habían reforzado con concreto, le habían puesto otra cubierta, le habían hecho otras cosas y por lo menos habría quedado algo de su... Pero en este momento, como pueden ver, como estaban las vigas en el momento que yo ya fui, ya no queda nada. La iglesia cayó y la perdimos. Entonces, es uno de los patrimonios que... Y como este caso, encontramos muchos, pero muchos en todos los pueblos. ¿Sí? Entonces, ya, por ejemplo, en el caso de Paya, hay otro tipo de construcción, que es las termópilas. Entonces, las termópilas es una especie de fuerte construido en piedra y es una estrella de 8 puntas, en donde se realizó una de las batallas. Entonces, es importante desde el punto de vista constructivo, pero está completamente abandonada, no tiene vigilancia, básicamente no se ha caído, es porque la gente ha sido buena y no lo ha dañado completamente. Pero si esto, por ejemplo, se empieza a dar una situación de visita masiva, este fuerte que no tiene ningún tipo estructural, ningún refuerzo estructural, va a tender a caerse. Entonces, esto nos hace falta de, sí, tenemos nuestro sitio de exposición para la gente del turismo, pero no lo estamos cuidando. Si nosotros vamos ya de Paya hasta Pisba, estas son el tipo de carreteras que estamos usando. Muchas veces tenemos que cruzar por entre fincas, que es donde va supuestamente la vía principal, pero el terreno es completamente agreste. O sea, no hay una posibilidad de un camino física en sí. Entonces, la gente, pues, esa distancia que tiene de unos pueblos a otros, hace que su poco patrimonio que tengan, pues, lo cuiden de una manera extraña. Entonces, por ejemplo, aquí, pues, sí, hicieron una escultura, una oda a un campesino, pero digamos que esas construcciones arquitectónicas clásicas y típicas que uno debería tener en el campo a veces se ven reemplazadas por esto. Entonces sí, es una obra de un arquitecto creativo que sería muy bien para una ciudad capital como Bogotá, pero no como para un pueblo como Pisba, en mi humilde opinión. Entonces hemos cambiado eso y hemos dejado de preservar cosas como esta. Nuestras construcciones con tapia pisada, con tablones, los grandes trapiches, las grandes tabacales, bueno, todo eso lo hemos perdido. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos enfrentamos ya a un territorio diferente que es el paso del ascenso del Pisba. Entonces la gente empieza a hacerle heridas a la montaña para poder sacar sus productos. Estos árboles que tiene este señor aquí, que está cogiendo, son leña. Y uno dice, miércoles, pero ¿cómo es posible que la gente vaya y corte esos árboles para hacer leña? Pero resulta que estos señores están a 8 horas del siguiente pueblo, no tienen gas, no tienen cómo acceder a gas y tienen que alimentar a su familia. Entonces, cuando estamos allá en el territorio es que encordemos, sí, pues, ¿qué le toca? Si nos van a brindar un tinto, pues tiene que ser cocinado con leña, no hay nada más que hacer. Entonces, esas incoherencias es lo que hace que a veces tengamos inconvenientes en el camino, como en este caso en el páramo del Pisba, que algunas personas como nosotros fueron disfrazadas y eran personas del, perdón, se me fue del Ministerio de Ambiente, y fueron a mirar el territorio porque ellos están pidiendo un paso de una vía, pero la vía es esto, la vía son caminos reales que fueron hechos antiquísimamente, en algunos lados están empedrados, en otros no. Entonces ellos fueron y dijeron, oiga, no, esto hay que preservarlo, por aquí no puede pasar ningún tipo de vía. Entonces, una de las familias de que vive en la zona tuvo una emergencia, una niña tenía una apendicitis, se convirtió en peritonitis y al no poder sacarlo al pueblo, pues sencillamente murió. Entonces, esto generó que la comunidad nos diera un no rotundo a nuestra ayuda a pasar con mulas. Entonces, lo que íbamos a hacer en un día de un paso de mula se convirtió en 4 días pasando con las bicicletas al otro lado. Entonces, esto es una situación compleja porque la comunidad de esta zona no nos quiso ayudar. Entonces, pero es comprensible por lo que ellos dicen, oiga, mire, no tenemos esa posibilidad. Para lo que ustedes, lo que es diversión, para nosotros es la vida diaria. Entonces, cuando estamos en ese territorio, en estas condiciones ambientales que ustedes le están viendo, de páramo completamente, agua por todos lados,
pues las perspectivas cambian y ya usted tiene que cambiar su manera de pensar. Ya cuando empiezo a atravesar el páramo y a bajar, encuentro a una persona que ya había llamado desde anterior, doña Ana Luisa Cantor, que me atiende, llega a su casa, me da su alimento, me dice que por qué llegué tan tarde, que yo iba a llegar con 3 compañeros, que dónde están los otros. Entonces le explico toda la situación que tuvimos con el paso del páramo, pero sencillamente son personas que se desviven por atenderlo a usted. Entonces, después de haber tenido una situación de problemas de alimentación durante 2 días, pues ella llega y me comparte su alimento, que su alimento es esto, harina con una pequeña proteína. Pero estamos en una zona de páramo donde muchas veces la proteína a veces es inexistente. Si yo salí de ahí un momento y 20 minutos más tarde me encontré al señor Jorge Cáceres Cerda, que nuevamente me hace entrar a su casa, me brinda un nuevo almuerzo, pero si lo podemos ver, nuevamente son harinas y granos, no hay proteína animal. Pero vuelven y me comparten, paso para acá nuevamente y está don Luis parando en un molino antiquísimo de 200 años, un molino de trigo de 200 años. Y el Señor nuevamente me comparte su preparación. Él muele su harina y la hornea y hace sus mantecadas. Entonces, esta situación de lo que pasó en Socha está reflejado en esta imagen, que es una imagen en donde están en la iglesia y toda la gente de la comunidad de Socha se fue y entró a la iglesia a entregarle sus pertenencias, su vestido y su alimento a la gente que iba en la ruta libertadora. Entonces, una de las situaciones que cuando yo hablo a veces de este tipo de charlas, de un poquito de patrimonio, es ver que tenemos una inmersa conexión con la situación religiosa del país. En todos los pequeños poblados hay una iglesia y esas iglesias y esa cultura religiosa pues influye en las costumbres de la gente. Entonces aquí este es un día, es el sábado santo, donde la gente lleva todos los carros a la bendición de los vehículos. La gente abre el capó de sus carros, las volquetas, todo esto, y esto es dado para la bendición de ellos. Entonces, esta situación religiosa es permanente y es visible en todo el trayecto y por todos lados del país. O sea, usted por donde vaya siempre va a haber vírgenes y cosas en la carretera que hacen alusión a esto. Cuando llegamos a otro poblado que se llama Beteitiva, encontramos a esta mujer que se llama Herminda y cariñosamente le dicen la negra. Entonces la negra es la persona que hace la comida. Nosotros generalmente nunca vamos a los restaurantes, sino buscamos es quién hace la comida en el pueblo para los policías, los profesores y todo eso. Y llegamos allá y encontramos personas tan queridas como esta que sacan de su huerta las cosas para preparar la comida. Por el camino encontramos a personas como en un caballo donde les decimos, oiga, mire, venimos haciendo esta historia, venimos haciendo esto, présteme su ruana, présteme su caballo, présteme su sombrero, tómeme una foto. Y con ellos empezamos a intercambiar eso. Nos dedican tiempo, paran, dejan de hacer sus actividades por tener una relación. Entonces, como siempre digo, utilizamos los elementos que tenemos del camino, como en este caso, intercambiar las bicicletas. Este señor iba a mirar su ganado, vio mi bicicleta, le pareció buena. Yo le dije, cambiamos de bicicleta y nos vamos. Entonces él cogió la mía y yo tomé la de él. Entonces, de esta manera es en que empezamos a hacer una interrelación con la gente y empezar a apropiarnos de algo de ellos, de sus costumbres, de sus necesidades que nos hacen plasmarlas, nos hacen preguntas, nos hacen inquietudes. Y pues nosotros tratamos de hacerlas manifiestas de alguna manera, en el caso, como digo, en el blog personal. Nos hicieron ir hasta un pueblo que se llama Tutasá, que es famoso porque es el pueblo del olvido de Bolívar, que se llama el pueblo donde hacen los tiestecitos de barro, que generalmente como conocemos los de Ráquira. Pero ¿qué pasa? Empezamos a hacer unas apropiaciones a mi modo de ver inadecuadas. Entonces pasamos de hacer esos tiestecitos normales hacer pequeñas cosas como estas, que es un conejo de Pascua y un Papá Noel, y empezamos a desvirtuar nuestra parte cultural, y empezamos como en las tiendas del pueblo, mire, ya estamos vendiendo calaveras mexicanas. Entonces desvirtuamos nuestro patrimonio cultural de hacer lo que sabíamos hacer, nuestras mollas de barro, del tipo Poporo Quimbaya, en orfebrería y todo eso, y perdemos esa cultura.
Entonces, cuando vamos a las plazas de mercado, pues tratamos de rescatar eso, el verla a doña María, por ejemplo, con sus cabezas de cordero. Entonces, darnos la explicación de cómo la tienen que traer, desde dónde se las mandan, cómo se preparan, cómo se comen. Entonces, esto es lo interesante de cuando se hacen este tipo de viajes. O sea, infortunadamente, no en todos los poblados tienen esas condiciones de hacerlo. A medida que vamos llegando a las grandes capitales, pues los monumentos empiezan como a tomar un gran tamaño y las necesidades se empiezan a hacer menos latentes. ¿Por qué? Porque ya se ve una aplicación presupuestal más grande, ya hay unas condiciones de vías más amplias, hay hoteles grandes, entonces ya la cosa se empieza a volver como más turística. Entonces las necesidades empiezan a ser diferentes. Entonces, nuestro inexorable paso, pues ya del monumento del maestro Rodrigo Arenas a la batalla de los lanceros, y empezamos por ese camino, irnos hacia Tunga, por las partes veredales, hasta que llegamos a una hacienda como este tipo, que se llama la Hacienda El Salitre, que fue una hacienda donde pernoctó el Libertador el 4 y 5 de agosto. Entonces, si yo me pongo a plantear desde el punto de vista patrimonial y legal, me quedan las dudas en un sentido que un patrimonio como estos fue entregado a un tercero bajo no sé qué tipo de condiciones económicas y quién se beneficia de eso o si haya un pago retributivo. Pero lo que yo me doy cuenta es que al hacer un tipo de concesión como esas, en donde una hacienda como esta funciona como sala de eventos, sala de matrimonios, pequeñas convenciones, restaurante, hotel, pero yo veo que está preservada. Entonces, esa dualidad persiste. Oiga, hay un tercero que se está lucrando de un tipo de patrimonio como este, pero es alguien que lo está manteniendo. Entonces, no sé, a veces nosotros somos muy radicales en tomar decisiones y posturas, pero esas no las entendemos hasta que vemos en el territorio qué es lo que pasa. Y yo la verdad prefiero esto porque esta iglesia perfectamente hubiera sido la de Morcote, que ya no existe, ya se acabó. Y aquí por lo menos la preservaron. Entonces, esa es una situación latente que quiero dejar hoy para los que verdaderamente saben de patrimonio. Que quisiera ver eso. Lástima que esto no hubiera sido la iglesia de Morcote. Esta es una iglesia del 1780 y por lo menos sigue en pie. Que tendrá algunas fallas arquitectónicas de preservación que no son las adecuadas ni corresponden a la época. Pero lo que digo, dejando de ser tan radicales, sigo insistiendo, está en pie, está parada, está erguida y se puede usar. Entonces, esas dualidades empiezan a generar en nosotros cambios de la manera de cómo empezamos a percibir este patrimonio. Wilson, paró nuevamente la presentación. Entonces, la gente con la que nosotros nos encontramos en el camino, como en este caso de una señora que tiene que desplazarse todos los días 22 kilómetros para ir de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa, que está en un territorio que vemos que es diferente, que cuando empezamos a ver sus antecesores y empezamos a ver los apellidos que manejan sus antecesores, como el caso de Chontal, Zipamocha, Numpaque, miércoles nos vamos a una situación que no son ni Rodríguez, ni Jiménez, ni Martínez. Entonces, estos señores son los que verdaderamente hacen parte del patrimonio. Entonces, cuando llegamos allá a Tunja, vimos que para esa fecha y se estaba preparando y engalanando la ciudad para el 7 de agosto, para la gran fiesta. Nosotros pasamos y fuimos a hacer las fotografías de rigor después de haber hecho una travesía de cerca de 800 kilómetros. Y llegamos al Arco del Triunfo, pero resulta que el Arco del Triunfo está al otro lado del puente Boyacá. Pues la genialidad de nosotros y de la arquitectura y de las propuestas civiles de vías partió un santuario en dos. Entonces dejó el parque
de la batalla de Boyacá dividido en dos. Entonces la mayoría de la gente solamente va aquí, va al puente de Boyacá, se saca la foto y deja la mitad por fuera. Entonces la comunidad está atenta a esa situación y dice, oiga, mire, en este momento lo que exigimos es por favor que nos reunifiquen nuevamente el parque. Entonces el altar de la patria necesitamos que hagan un puente para pasar de un lado a otro. Obviamente ya no podemos echar abajo una vía 4G que atravesó y partió en la mitad de este monumento, pero bueno, queremos por lo menos que nos hagan un puente. De aquí las cosas no se acaban. O sea, la batalla de Boyacá quedó ya el 7 de agosto, en donde se hizo una ceremonia privada para la gente, dejando atrás a toda la gente. Este señor de acá es Edgar Cano, un historiador santandereano, que tiene un valioso patrimonio documental, que si no hubiera sido por este señor, volvemos al caso, dejamos atrás todo lo que fue la batalla del Pienta, y nuestro reconocimiento nacional que está empezando a generar cala en la nación, de que somos parte hicimos aporte el 7 de agosto, a todas estas situaciones. Entonces, listo, llegamos acá, aparte de tener un patrimonio documental, pues han ido recogiendo elementos y los han llevado a la Casa Cultural de Charalá, pero desafortunadamente los recursos son insuficientes para tener esa preservación adecuada de este tipo de elementos. Inexorablemente esto tiende primero a perderse, porque la gente por X o Y maneras coge lo que quiere y se lo lleva. Y otro porque esa preservación inadecuada, por falta de recursos, por buenas condiciones de humedad, por vitrinas expositivas, pues va a tender a perderse todo este gran patrimonio que tenemos los santandereanos en Charalá, pero que todavía no hemos podido llegar. ¿Cómo podemos ayudar a llegar a esto, a preservarlo? Esta iglesia de acá es una iglesia de Riachuelo. Entonces, ¿qué pasa? Es una iglesia también muy parecida a la de Morcote, pero que ha tenido unos trabajos arquitectónicos con el tiempo, por ejemplo, en el caso de los pisos, los han modificado, pero la iglesia funciona. Entonces, yo digo, hay unas mezclas arquitectónicas interesantes, muy valiosas, que no a todo el mundo le gustan, pero yo digo, oiga, estamos en contacto con el patrimonio, lo estamos usando y es algo que nos queda. Entonces yo digo, yo prefiero esto a que se nos pierdan estas cosas. Por el caso de doña María Gilma Báez, una tejedora de paja para hacer sombreros, que tiene 83 años y sigue en sus labores. Los señores que limpian las cunetas por las vías veredales terciarias, en donde lo hacen en coordinación con las juntas de acción comunal, porque saben que el gobierno no les ayuda. Entonces ellos hacen ese mantenimiento de eso. El señor de la panela de la tienda de Coromoro, que ahora toca decirle que la panela se va a encarecer porque van a patentar la fórmula en los ingenios azucareros del Cauca. Entonces, estas situaciones son muy complejas y dejamos a esta gente olvidada. Doña Zoraida, que me manifiesta que hace muchos años dejó de nacer gente en Coromoro porque ahora se los tienen que llevar hasta San Gil o Socorro, porque ninguno de los hospitales de la zona se puede nacer, porque ya no los dejan, porque todo eso está centralizado. Entonces, durante todo el camino, yo conozco mucha gente, recibimos todas sus sugerencias, comentarios, cosas, y eso fue lo que yo traté de hacer en esta situación especial, con toda esta gente, plasmarla en el libro, hacerles un pequeño homenaje, y afortunadamente tuve la posibilidad, y es hasta ahora lo más hermoso que he hecho, es retribuirles en algo a estas personas y mandarles ese librito donde aparecen con sus pequeños párrafos de su historia y lo que están contando, y hasta sitios como el Páramo de Pisba. Entonces, doña Ana Luisa Cantor, al profe Alberto Sabogal y a mucha gente que me ayudó y colaboró en el camino. Entonces, he tratado de hacer eso, de entregar y darles esa retribución de una manera muy especial. Entonces, al final, esto es lo que queda, señores. Esto es lo que puedo decir de patrimonio. El patrimonio para mí importante es la gente. El resto lo podemos arreglar, lo podemos construir, lo podemos, pero esta gente, que es lo que tenemos, los que hacen esa tradición oral y van transmitiéndola de generación en generación, es lo que hace valioso. Muchísimas gracias por su tiempo y si hay alguna pregunta, estoy atento. Agradecemos a Pablo por su intervención, quedamos atentos por el chat
para las personas que deseen realizar alguna consulta sobre esta intervención. Nos pregunta Patricia, me gustaría saber dónde va a quedar publicada esta grabación. Ya hemos compartido en el chat el enlace de la cuenta de Facebook de Graduados UDES, desde donde se está realizando esta transmisión. De igual forma también está siendo compartida en este momento en el Facebook de la UDES oficial. Carlos Uriel pide la palabra. Pedimos el apoyo a Wilson si podemos habilitarle la palabra a Carlos Uriel para que pueda realizar su pregunta. Sí, director, ellos pueden activar el micrófono. Carlos Uriel, adelante con su pregunta, por favor. Carlos Uriel, ya tiene habilitado el micrófono. Carlos Uriel nos dice que en este momento tiene problemas de audio. Carlos Uriel, si quiere, nos puede dejar la pregunta acá por el chat, la puede escribir acá en el chat y la podemos compartir con el expositor. Por lo pronto compartimos saludos de Guía Cultural Miguel Bretón, dice excelente intervención. Raúl Quintanilla del programa de Ingeniería, excelente presentación. Felicitaciones al doctor Pablo, sencillamente espectacular. Patricia, súper, gracias, ya la compartimos en el Facebook de nuestra asociación Socorranos en el siglo XXI. Muchas gracias, Patricia, por compartir esta intervención. Patricia, Pablo nos hace una pregunta para que la pueda responder. Por favor, ¿cómo hacer para que Mincultura se apropie e intervenga o que hagan rutas ecoturísticas, perdón, por estas hermosas zonas que nos expuso en su intervención? Bueno, como dicen popularmente, no tenemos que esperar a ver qué el país hace por nosotros, sino nosotros qué podemos hacer por el país. Nosotros no podemos esperar a que Mincultura haga estas cosas. Eso nos toca a nosotros aquí hacerlo desde lo local, lo regional. Estos momentos de pandemia fueron espectaculares para eso, para que la gente dejara de pensar en lo global y se pusiera a pensar en lo local, en que, oiga, mire, tenemos aquí plátanos, yuca, tenemos animales, pero en este momento, mire, la cosa está tan difícil que la gente tiene que llevar los pollos, el ganado y los cerdos a las grandes capitales para que sean sacrificados y luego devueltos a sus pueblos. Entonces, esto es un absurdo de tal proporción que obviamente se dice entre comillas que se hace por higiene y salubridad, pero no, eso sencillamente son monopolios, que lo que hace es bloquearle la oportunidad a la gente del campo a que sea completamente autosuficiente. Entonces, en esta situación, tanto como en esta serie de problemas manifiestos por la gente, lo que pasa con su comida, y cuanto a lo que ellos quieren ver del turismo, ellos no quieren tener una gran posibilidad de turismo. Ellos quieren es que la gente vaya, comparta en sus casas, se siente a sus mesas, comparta su comida, vea sus problemas y los vea de primera mano. Entonces, esa parte turística la podemos empezar a hacer nosotros y con ese voz a voz empezar a no promocionar los grandes hoteles, que nos pase como San Gil, que se nos llenó de hoteles por todos lados, sino que estos pequeños poblados, que mire, doña Marta tiene 2 camas disponibles, le hace el desayuno, podemos ir a visitarla, que tiene una huerta que puede hacer, y ayudamos a coger los plátanos, a pelar una gallina, a preparar un almuerzo. Esto es lo que hace falta en este territorio. Y lo que digo, tenemos que empezar a pensar local, dejar un poco lo global allá. La película con esta pandemia se volteó. Entonces, lo que digo, tenemos que pensar en la autopreservación de nuestras comunidades rurales. Muchas gracias, Pablo. La doctora María Margarita, doctora, ¿usted tiene una inquietud? Disculpe. Sí, gracias. Más que una inquietud, un comentario. Es que no podía levantar la mano, pero gracias por darme la palabra. Pablo, muchas gracias. Yo estaba acá escuchándote con esas interesantes reflexiones y veía las fotos que además son muy dicientes. Yo pues estoy muy satisfecha de poderte escuchar. En ese ejercicio estamos nosotros, en ese interés regional de rescatar el patrimonio. Ya nos escuchabas, esta es una universidad que tiene influencia en todo el nororiente colombiano.
Y qué bueno pensar o repensar ese concepto de desarrollo, ¿no? Ese concepto anterior que en donde nos éramos tratados como subdesarrollados, y para poder tener desarrollo tenemos que ir y mirar qué se está haciendo en otras partes y tomar eso que se hace en otras partes y venir a implementarlo acá. Y entonces con eso decimos que nos hemos desarrollado. Y en el nuevo concepto de desarrollo, pues hay que generar ese desarrollo desde las propias cosmovisiones. Y ahí es importante contar con las comunidades. Y por eso cuando se trabaja con los sectores extractivos está la importancia del consentimiento libre, previo y aprobado. Y están de acuerdo con ese desarrollo de las comunidades. Y es también como generar esa libertad para las comunidades de seguir siendo lo que son y de no imponer unas costumbres que no son las de ellos. Entonces, qué importante esa reflexión que haces, y lo más bonito es que es a partir de tu vivencia propia. Eso también es muy diciente. Y qué bueno el espacio para generar esas reflexiones y buscar rescatar ese patrimonio, porque no es fácil plantear estos temas. Nosotros en la universidad estamos muy interesados, hemos hecho unas apuestas que consideramos ganadoras para la región y el país. Una de ellas es la primera infancia. Cómo desarrollamos un modelo de atención integral a la primera infancia, y no es fácil colocar en las mesas de competitividad ese tema, y tampoco es fácil colocar estos temas en las mesas de competitividad, que la pregunta es ¿y cuál es la relación costo-beneficio de eso? Y en estos temas que son tan intangibles, pues monetizar una ganancia no es fácil, ¿no? Y este tipo de eventos lo que hacen es justamente generar esas reflexiones como las que tú haces y las que seguramente los demás expositores van a hacer para rescatar nuestras propias cosmovisiones, y que esas comunidades tengan esa posibilidad de libertad a partir del aseguramiento de lo que son realmente, no lo que queremos entender por desarrollo. Entonces, pues muy complacida de escucharte. No alcanzo a escuchar más exposiciones, infortunadamente, pero qué bueno poder escuchar la tuya. Muchísimas gracias y bienvenido siempre a la universidad. Gracias, muy amable por sus palabras, y quisiera dejar en el ambiente también otra reflexión que es un poco sobre la economía rural. Nosotros estamos acostumbrados aquí en este momento a ver que las grandes cadenas de pequeños almacenes llegaron y nos invadieron por todos lados, con unas marcas muy específicas que en todos lados se tienen competencia y se pelean eso. Esto en nuestros pueblos está haciendo un daño terrible, porque dejamos de generar la economía circular. Hay una gente en esas veredas que se toma la molestia de mandar su propio camioncito hasta el pueblo más cercano, que es 8 horas, y hacer mercado para llevarlo a su pueblo y vender las cosas. Y ese dinero que nosotros compramos, le consumimos, se queda ahí mismo en el pueblo. Y con ese pueblo se mueve la economía. Pero si llegan estos almacenes, llegan a estos pueblos, ese dinero no se queda ahí. Ese dinero se va para Medellín, para Bogotá, para una gran oficina. Entonces nosotros estamos dejando a un lado la economía circular veredal y rural por estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos los viajes, nosotros nunca llevamos comida. Nosotros siempre hacemos parte de la comida y de la alimentación regional. Sus empanadas, sus cosas de parque, sus plazas de mercado. Y esa es una manera personal para hacer un poco sustentable la vida en estos pueblos. Pero si nosotros llegamos y vamos en el carro, y como en Santa Marta, que no nos quieren a los turistas santandereanos porque vamos en el bus y llevan todo el mercado en la Copetran. Entonces, eso pasa, eso es una situación terrible. O sea, si nosotros no consumimos lo local, esta situación va en deterioro. Entonces, es una invitación, señores, sean un poco más desinhibidos y empiecen a salir, háganlo lento, pausado, y consumamos local, lo que hay en cada uno de esos pequeños poblados. Y como dicen, a veces no hay nada, pero eso hace parte del paseo, eso hace parte de la vida, el compartir lo que la gente tiene. Muchas gracias, Pablo. Doctora María Margarita, muchas gracias por acompañarnos y por esta intervención tan importante. Pablo, también por el chat sobre tu exposición nos dice, quiero compartir, Carlos Uriel, que no pudo intervenir en este momento, quiero compartir un poco mi experiencia como vigía de patrimonio inmaterial. Visitamos las veredas buscando en la gente campesina los saberes ancestrales que aún conservan, y lo registramos en video para publicarlo luego en nuestro canal Sala Entablados en YouTube.
Ya hemos compartido el enlace en YouTube para las personas que deseen conocer este proyecto de Sala Entablados. Patricia hace otra pregunta. Pablo, cuando hacen esas travesías en bicicleta, ¿cómo pueden participar quienes estén interesados? Conozco muchas personas que lo tienen de hobby y que quisieran participar para conocer estos sitios. Mire, generalmente la gente cuando después de que salgamos de esto se puede meter al blog pabloporras.com y ahí encuentra cualquier cantidad de experiencias. Para hacer cualquier tipo de travesía no se necesita casi que ni preparación, se necesita disposición. Es decir, oiga, quiero ir a tal territorio y tengo estos elementos, una bicicleta viejita sin nada de condición, pero quiero ir a hacerlo. Así es que se empieza a generar esta situación de viaje, esta situación de conocimiento. ¿Qué es lo que yo no recomiendo? Hacer grupos en gran cantidad de personas, porque a veces llegamos como plaga y son 10 o 15 ciclistas y llegamos a un pueblo y no hay hoteles, no hay comida, la señora solamente tenía 10 empanadas y son 15, entonces empiezan a generar esa situación de problemas. Entonces es bueno salir en pequeños grupos y a veces es bueno salir solo, pero a veces es bueno salir sin tanta preparación. O sea, es solamente a ver qué nos depara esa situación en ese poblado, ese camino, ese territorio entre pueblos desconocidos. Entonces yo generalmente, ¿qué es lo que hago? Hago unas necesidades de un requerimiento de que quiero hacer un pueblo, una ruta tal, miro en Google por dónde están las rutas, las posibilidades, hago mi trazado, hago un diseño de tiempo, de cuánto necesitamos en recorrido diario, cómo se hace la planificación, pero luego cuando llegamos al territorio, eso generalmente siempre se cambia. Porque cuando uno llega al territorio es que la gente, señor, y usted no va a ir a la cascada tal, usted no va a ir a visitar la finca del señor tal donde pasó tal cosa, tiene que conocer a tal familia. Entonces eso de una vez cambia. Entonces uno tiene que estar dispuesto a que lo que uno lleva es sencillamente una guía, no un plan definitivo. Y esa es la manera como se conoce el territorio. Muchas gracias, Pablo, por su intervención. Hemos compartido acá en el chat también el enlace del blog para los interesados en poder ingresar. Ahora, antes de continuar con la intervención de nuestro decano de ingeniería, queremos invitar a todos los asistentes o reiterar la invitación a que puedan diligenciar el formulario de asistencia que ha compartido la profesora Angélica